Iniciamos la grabación. De acuerdo. Ok, entonces, bueno, vamos a ver, esto es un repaso, la terminología que vamos a usar en el curso de enfermedades parasitarias. Sí, entonces, por ejemplo, ¿qué es el parasitismo? Pues ya lo vimos en segundo semestre, la relación entre el parásito y el huésped o hospedero, ¿no? Es lo mismo decir huésped, hospedero, hospedante, hospedador, o sea, son sinónimos, entonces lo vamos a usar indistintamente. Ahora hay otro término que es la parasitiasis. En la parasitiasis no se ven signos de enfermedad, ¿no? Es muy parecido a lo que está pasando ahora con esta neumonía COVID, que pues a pesar de que las personas estén infectadas, no hay manifestación de signos, de signos externos, ¿no? Hay gente que ni siquiera tiene fiebre, hay gente que no estornuda, que no tose, entonces esa sería el equivalente a una parasitiasis, cuando está el patógeno sobre o dentro del huésped, pero no hay signos de enfermedad, ¿no? Entonces, en una reunión, iba a decir borrachera, pero no fue borrachera, fue en una reunión muy saludable. Se estaban comentando, hay unos amigos que estuvo muy bien, ¿no? Lo de la creación de vacunas, pero que sería de fábula que, por ejemplo, alguien de estos que hacen ingeniería biomédica y ya esas carreras que hacen cosas de estudios de materiales dirigidos a la medicina, muy padres, que alguien inventara una especie, por ejemplo, es que lo han visto en las películas de zombies, ¿no? Que se le pusiera un aerosol a alguien y se viera si está infectado, una cosa así. O sea, lo que hacen las reuniones, ¿no? Entonces empiezan unos a alucinar, pero sí, sería muy deseable. Digo, para eso están las PCRs, ¿no? Las pruebas de antígeno. Pero ya, si ustedes se han sometido a esas pruebas, son muy, muy molestas, son sumamente dolorosas. Entonces, imagínense que esto pudiera hacerse así, que, ay, nos rocían un spray y cambiáramos de color, así como las pruebas de embarazo y de eso, que cambiáramos de color si estamos positivos, ¿no? Porque la temperatura y eso, pues no es indicativo precisamente porque hay mucha gente, sobre todo los niños, ¿no? Los niños no manifiestan muchas veces los signos. Entonces, ese sería el equivalente a una parasitiasis. En el caso de parasitosis, ahí sí ya vemos signos de parasitismo, o sea, ya vamos a ver diarrea, ya vamos a ver el pelo dañado, por ejemplo, en zona de ectoparásitos, pues ya daños ahí con lesiones. Entonces, pues esa es la diferencia entre parasitiasis y parasitosis. Por eso a veces van a oír una enfermedad, por ejemplo, toxocariasis en perros. En los adultos pueden estar el intestino lleno de toxocaras y no hay signos. Y parasitosis sería en un cachorro, que ahí sí vamos a ver que el cachorro está panzón, el cachorro está con diarrea, entonces ahí es la diferencia. Ahora, también hablamos de términos infestación, infección y virulencia. El término de infección es cuando es un parásito interno y de infestación es cuando es un parásito externo. Entonces, infección sería, por ejemplo, un gusano, ¿no? En el intestino. Infestación sería el caso, por ejemplo, de pulgas, piojos, garrapatas, moscas, ¿no? Que estén por afuera del organismo. Entonces, es la diferencia entre infestación e infección. Y la virulencia es el grado con el que va a causar enfermedad el parásito. Entonces, por ejemplo, la patogenicidad es la capacidad de producir enfermedad y la virulencia es el grado. Entonces, un parásito muy virulento es que causa muchísima enfermedad. Poco virulento es que prácticamente no provoca signos, pero los dos son patógenos porque los dos producen enfermedad. Entonces, la patogenicidad sería el equivalente a una pistola y la virulencia sería el calibre. Si no es lo mismo una 22 a una escopeta o a un rifle AK-47. Entonces, sería patogenicidad, la pistola o el rifle, y la virulencia, el calibre. ¿Sí? La capacidad de daño el grado de daño que puede hacer. Y en el caso de los parásitos, la virulencia es muy distinta, muy, muy distinta a los virus, a las bacterias, a los hongos, porque los parásitos llevan muchísimos años, millones en algunas especies, conviviendo con sus huéspedes. Entonces, eso les ha dado la capacidad de conocer bien al huésped. Y el parásito, pues en realidad no quiere matarlo porque es su fuente de recursos. Si en el caso de virus, por ejemplo, pues le importa poco al virus matar al huésped porque lo que quiere es transmitirse rápido. Entonces, rápido me reproduzco en todas sus células, hago que estornude y me paso al otro.
En el caso del parásito, la relación con el huésped es de alimento, o sea, le gusta ir a comer con el huésped. Entonces, primero va a tratar de alimentarse, de reproducirse, y ya al final, si es necesario, muere el huésped, ¿no? Pero en realidad va a tratar de conservarlo vivo para sacarle recursos, ¿no? Es como la fábula esta que nos leían de pequeños, del señor este que se encuentra un ganso, ¿no? Una gansa que ponía huevos de oro, y diario le ponía su huevo de oro, entonces, ay, tenía mi perro afuera, pero es que como hay mucho escándalo, yo empecé perdón. Entonces, el ganso, la gansa en este caso, le daba todos los días un huevo de oro, y el señor pues empezó a hacerse ambicioso y pensó que dentro de la gansa había una fábrica de oro, le abrió la panza, la mató y ya no volvió a tener uno, ¿no? Entonces, eso es lo que le pasaría a un parásito si mata a su huésped rápidamente, se queda sin recursos, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen los parásitos. Y la virulencia en parasitología es facultativa, es decir, el parásito puede modular su virulencia, o sea, puede hacerse muy poco virulento si el huésped coopera, o puede hacerse sumamente dañino si el huésped no coopera. ¿Esto a qué suena? A la mafia, ¿sí? Al crimen organizado. O sea, si por ejemplo llega un mafioso, y están ustedes tienen su tiendita, ¿no? Y venden tortas en su tienda, y les va a decir este criminal, oye, yo quiero pues derecho de piso y que me pases una cuota por dejarte vender. Si uno le dice, no, yo me voy a defender, voy a ir al MP a levantar una denuncia y te voy a casar y no sé qué, no me voy a dejar. ¿Qué pasa? Pues en la noche va a llegar y va a estar incendiado su local, ¿no? O sea, la mafia es así. Pero ¿qué pasa si le dice, bueno, sí te doy una cuota al mes, pero déjame, ¿no? Déjame vender mis productos. Eso es exactamente lo que hacen los parásitos. O sea, van a fastidiar al huésped, pero le dicen, si tú no me atacas mucho, te voy a hacer poco daño. A mí déjame comer, déjame reproducirme. Si me empiezas a atacar, entonces te voy a empezar a fastidiar. Entonces, lo primero que hacen los parásitos cuando un huésped se empieza a defender es irse más que, por ejemplo, sobre signos de diarrea, eso, les empiezan a disminuir las proteínas que les permiten reproducirse a los huéspedes. Por eso un animal parasitado difícilmente puede tener muchas crías, ¿no? Entonces empiezan a fastidiar al huésped, lo pueden castrar y lo pueden incluso matar. Entonces, si el huésped pelea y se defiende, el parásito sabe pelear mejor, lo conoce muy bien, y ese es el concepto de virulencia facultativa. Y hay estudios, por ejemplo, en los que a las ratas, a un grupo de ratas, les meten las amibas más virulentas que existen, pero esas ratas fueron transgénicamente creadas y esas ratas carecen de ciertas respuestas inmunes. Entonces no tienen genes para defenderse y pues no les pasaba nada. En cambio, las ratas que se podían defender inmunológicamente son las primeras que morían con quistes hepáticos por las amibas. Entonces, a veces el sistema inmune, por querernos ayudar, se inflama y se exacerba tanto que acaba provocándonos neumonías, vasculitis y tormentas de citocinas, ¿no? Entonces, a veces no es el parásito el que mata, es el mismo huésped por quererse defender. Entonces, bueno, ahora vamos a ver qué son las zoonosis. Las zoonosis, pues todos estamos familiarizados, son las infecciones que transmiten los animales a los humanos. Y pues ahora están sumamente de moda, ¿no? De acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal, el 60% de las enfermedades infecciosas humanas son zoonóticas, es decir, provienen de animales. No entra la persona, el canario se queda en el límite del estado, ¿no? Entonces, la medicina veterinaria en ese sentido es muy, muy buena para controlar epidemias. Y por eso, pues, 60% de enfermedades son controladas por médicos veterinarios. No somos los que evitamos que lleguen estas enfermedades, cercosis, la peste porcina, fiebre porcina, leishmania, fiebre amarilla, sí, porque puede alimentarse de vectores, la encefalitis equinas. Entonces, imagínense todas las que hay, que acertadamente lo han comentado en el chat. Entonces, pues aquí es un ejemplo, ¿no? Recuerden que todo esto ya estará disponible el sábado en el aula virtual. Entonces, pues tenemos tripanosomosis, muchas enfermedades de estas las vamos a ver en el curso, otras, bueno, se van a mencionar nada más, o las van a ver cuando cursen la asignatura de inocuidad, de medicina preventiva. Entonces, vemos todo lo que puede transmitirse a los humanos, ¿no? Estos son zoonosis parasitarias. Y pues aquí tenemos los responsables, ¿no? Entonces, muchos son por pez. A mí me fascina el sushi, me encanta el sushi.
Y tengo un amigo que es biólogo, trabaja con parásitos de peces y odia el sushi. Dice que jamás, que él prefiere así tomar excretas así de un bovino y comerlas antes que comer sushi. Entonces, siempre me manda fotos de todos los parásitos que encuentran los pescados. Ay, no, pues yo digo, comiendo sushi, digo, cualquier cosa me meto ahí una tableta de albendazol, pero sí, ¿no? De los pescados es una cosa increíble lo que se puede adquirir, ¿no? Y caracoles, no se diga, no sé si supieron este sonadísimo caso de un par de adolescentes que hicieron un reto, me parece que en Australia, de a ver quién se comía unas babosas de jardín con más rápido y se grabaron ahí para el TikTok o no sé qué, y uno de ellos a la semana ya estaba patas arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el caracol estaba infectado con un tremato sumamente patógeno para el humano. Entonces, todo eso de veras es lo que nos puede transmitir, ¿no? La gente que le gusta de los manjares y yo voy a comer hoy una cola de lagarto cruda, de veras todo lo que nos pueden transmitir, ¿no? Entonces, sí, ese del reto suicida, ahora sí que definitivamente sí vemos que también hay antropozoonosis o también se les llama zoonosis inversa o zoantroponosis, que son enfermedades que le transmite el humano a los animales, que se mencionó mucho en la epidemia de influenza del 2009, que era el humano quien le había transmitido a los cerdos esa cepa H1N1 de influenza, ¿no? Entonces, es el tipo de zoonosis que hay también. Ahora está muy de moda esto de una salud, es excelente porque es cuando trabajan ya los médicos veterinarios, con médicos cirujanos, biólogos, ecólogos. Entonces se va a cuidar en conjunto la salud animal, la salud del ambiente, la salud humana, para que, bueno, de esta manera colaborativa se puedan prevenir tantas zoonosis. Antes, ¿qué pasaba, no? Como que ustedes iban a llevar a un niño a un pediatra y podían ustedes decirle, oiga, doctor, trae distensión abdominal, no sé qué, y el pediatra jamás iba a sospechar, por ejemplo, de un parásito transmitido por un perro, ¿no? O sea, porque pues ellos les habían hablado de otro tipo de patógenos. Ahora ya en los planes de estudio de la carrera de médico cirujano, ya les enseñan muchísimas enfermedades transmitidas por animales y cómo prevenirlas, porque ya se va conjuntando cada vez más la medicina veterinaria con el médico cirujano, con la ecología, ya todo está muy, muy ligado. Entonces vemos que el daño al ambiente está muy relacionado también con las enfermedades emergentes y zoonóticas. Entonces ahí necesitamos de los ecólogos, ¿no? Para que nos digan cómo hacer las producciones sustentables y que evitar ese daño que va a hacer que aparezcan más enfermedades. Entonces una salud es un enfoque maravilloso, ¿no? Entonces se protege la salud humana, la salud animal, la salud ambiental, todo en coordinación y colaboración. Nada de que, a ver, yo soy médico cirujano y por favor el veterinario lleve su pestilencia por ahí, ¿no? Entonces esa era una visión que existía lamentablemente antes. Incluso si no sé si ustedes opinaban en alguna, ya como médicos veterinarios, si opinaban en alguna reunión sobre alguna enfermedad de alguna persona, pues con nuestros conocimientos de patología clínica, ¿no? Por ejemplo, ay, a mí salí bien alto en las enzimas hepáticas y no sé qué, y uno decía, bueno, podría ser una hepatitis, podría ser esto, y todos empezaban a reír, ja, 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 el veterinario te está tratando, ¿no? Siempre como que el pitorreo. Cuando fue esto de la vacunación, que empezaron a convocar gente para que pudiera ir a vacunar al estadio, para que pudiera vacunar a las distintas sedes, ¿a quiénes convocaron? A los médicos, enfermeras, odontólogos, incluso creo que químicos, ¿no? Y los médicos veterinarios, o sea, todo el mundo decía, oiga, pues nosotros sabemos inyectar, nosotros sabemos administrar biológicos, pero como que dirían, ay, a mí cómo me va a tocar un veterinario, ¿no? Entonces ya esa visión, gracias a esto de una salud, se está borrando esa línea tan marcada que había entre la medicina, el médico cirujano y el médico veterinario. Se está borrando muchísimo, afortunadamente, gracias a lo de una salud. Entonces hay que seguir inculcando para que nos dejen de ver así por encima del hombro, ¿no? Entonces, pues más vale seguir insistiendo que sin el médico veterinario no se podría controlar esto. Incluso las vacunas de Pfizer, ahora las del coronavirus, fueron creadas gracias a los conocimientos de los médicos veterinarios y a la experiencia que se tiene en la bronquitis infecciosa aviar con las vacunas subunitarias de RNA mensajero. Entonces, como se han estado administrando esas vacunas en las aves, que son precisamente causadas por estas bronquitis por coronavirus, todo ese conocimiento de la veterinaria, de medicina veterinaria, fue absorbido por los humanos para hacer la vacuna
que ha salvado tantas vidas, ¿no? O sea, ustedes vieron la cantidad de muertes que había a estas alturas del año pasado y actual, pues ya, digo, sigue falleciendo gente, pero generalmente inmunocomprometida, ¿no? Entonces, fue gracias a que la medicina veterinaria abrió este papel. Entonces, hay que seguir viendo esto de lo de una salud, ¿no? Entonces, ok, de Foreman, sí, claro, Foreman se enferma con criptococcus, me acuerdo muy bien de ese episodio porque lo aíslan pensando que es una enfermedad exótica, algo así, que van a la casa de un policía que era una posilga, y ya ven que hay una gotera, van a ver la cisterna y el tinaco, y ven que está lleno de heces de paloma. Sí, hay un montón de casos que les voy a estar poniendo en el curso de Grey's Anatomy de House, para ejemplificar muchas de las enfermedades que vamos a ver. Y sí, exacto, los veterinarios se van a sacar el rifle sanitario, pues así acabamos con las peores epidemias, ¿no? Ese de rabia no lo he visto. Es que, bueno, a mí me encanta House, pero las primeras temporadas, cuando está con el australiano en su equipo, con Cameron y con, no me acuerdo el nombre del australiano, pero ya cuando cambia, que empieza a ser así como que un casting, que contrata a Amber o algo así, ya como que no me gustó mucho. Sí lo seguí viendo, lo vi hasta el final. Chase, ay, a mí cómo me gustaba Chase, pero bueno, sí, Chase el australiano. Sí, yo creo que yo veía House por Chase. Y ya lo acabé de ver, pero no me gustó tanto como lo... Exacto, vale la pena verlo. Y Grey's Anatomy también lo dejé de ver cuando dejó de salir Patrick Dempsey, el actor Patrick Dempsey. ¿Qué fue lo acabaron en la serie? Pero en fin, pero muy buenas, muy, muy buenas series. Y sí, les voy a estar poniendo entonces ejemplos de esas series, ¿no? Ahora, importancia de los parásitos, bueno, pues causan zoonosis, esto ya lo vimos en segundo semestre, dañan la salud animal y pues más que nada causan pérdidas económicas. Acuérdense que la mayoría son parasitiasis, son subclínicas, pero la pérdida económica. El animal come y come y come y no engorda. Y no es porque ahí esté una lombrizota en el intestino con la parte que sería su bocota abierta, o el tegumento esperando la absorción de nutrientes por ósmosis, ¿no? O si es un hematodo, pues la bocota abierta esperando la comida. En realidad no es por eso que el animal pierde peso, pierde músculo, pierde fertilidad, sino porque está compitiendo la proteína por producir células de defensa. Entonces, por ejemplo, ustedes le dan harina de soya a un borrego y esa harina de soya, en vez de irse a producir músculos, si es que van a comer al borrego en barbacoa o una buena calidad de lana, se va a producir y a clonar células del sistema inmune. Se va a clonar linfocitos, anticuerpos, y a crear mucha proteína, porque acuérdense que la respuesta inmune es muy, muy cara, es carísima. De los más fastidiados siempre, los primeros que mueren son los desnutridos, ¿no? Incluso hay quienes dicen que si los nutriólogos hicieran bien su trabajo, no habría parasitólogos. Entonces, ¿por qué? Porque la nutrición es crucial para que un animal se defienda de los parásitos. Ya me dieron ganas de ver House, pero nada más termino de ver, voy apenas en la cuarta temporada de Los Simpsons, la he visto como 20,000 veces en toda mi vida, pero la tengo que acabar porque ya me está ganando Mateo y yo iba más adelantada en Los Simpsons. Y yo creo que vuelvo a ver House. Ok. No sé. Ok, con razón. Sí, a mí ya cuando cambiaron la de Squid Game está buenísima. La empecé a ver precisamente en la mañana. Bueno, fui a la facultad y estaba muy malo el internet. Entonces abrí el celular, puse a ver la de Squid Game. Ay, Dios mío. Pero es que sí, como se cayó el internet en ese momento, el wifi, no pude hacer gran cosa. Pero buenísima, ¿eh? Sí me está gustando el de la tarjetita que tiene los símbolos como los del PlayStation. Y bueno, ya vimos que esto de la enfermedad subclínica, vean por ejemplo esto, ¿no? Es una fotografía tomada de una revista y dice piscina geotérmica, tenga su cabeza sobre el agua, ¿no? Para evitar la meningitis. Según yo, también el caso de Negleria sale en House. Una meningitis amébica por Negleria, porque creo que alguien iba a nadar o algo tragaba agua y tenía una meningitis. Son unas meningitis que llevan al crematorio, ¿eh? Dicen que es uno de los peores dolores que existe, peor que el de Zoster, y es causado por una amiba que está en el agua, ¿no? Generalmente en las excretas de las aves. Entonces, pues aquí hay una advertencia,
que mantengan la cabeza lejos del agua. Y sí había Negleria, claro, sí es cierto. Ay, ya me veo muchas ganas de ver House. Voy a quedarle mal a Matthews con los Simpsons, pero voy a volver a ver House. Y hay otro muy curioso que dice: nade bajo su propio riesgo, cuidado con los cocodrilos, hipopótamos y con bilharzia. Bilharzia es el nombre común de la esquistosomosis. Entonces, es un trematodo afortunadamente exótico en México, pero es letal, ¿no? En las personas causa signos en personas inmunocomprometidas, puede llevarlos a la muerte, o si no, bueno, son síntomas que nadie sabe que tiene abajo de la piel hay un parásito, ¿no? Entonces, es de los que más muertes causan, por ejemplo, en África. Y es muy abusado este parásito. No lo vemos en el programa porque pues afecta a humanos, no afecta a animales, este género, pero lo que hace es que la gente sienta mucho calor, las larvitas hace que sientan mucho calor en los pies, se remojan los pies en el agua y ahí siguen su ciclo biológico los esquistosomas, ¿no? Entonces llevan a la gente directito al lugar de su reproducción, de la reproducción del parásito. Entonces, muy simpático este letrero, ¿no? Y pues sí, imagínense, le tendría pánico un hipopótamo, ¿no? O sea, dicen que los animales tan bonita cara que tienen, tan graciosos que son, pero ya cuando los ve uno que son de lo peor, ¿no? Son más bravos que los cocodrilos, pueden partir un cocodrilo a la mitad y poner ese peligro al nivel de un parásito, ¿no? Los popodrilos, no, y ya quién sabe, Morelos, ¿no? Eso es malsano, ¿sí? Exacto, no, imagínense. Pero, por ejemplo, en Nayarit hay un montón de cocodrilos, sobre todo en estas playas que hay entre Vallarta bueno, Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta. Yo he visto ahí los letreros que va la gente en la playa y atrás hay un letrerote de que no se acerque mucho porque es un pantano lleno de cocodrilos, ¿no? Y digo, ¿quién va a querer ir a eso? Pero bueno. Entonces, bueno, muchas causan dolor, afectan, por ejemplo, a los animales, ¿no? Que se usan para arar la tierra, en las pérdidas por decomisos. Entonces, todo esto es producto de las parasitosis, ¿no? Entonces, tienen tanto texto las diapos porque como se les pone ahí en el aula virtual, ahí podrían repasarlas, pero pues en realidad es lo que hemos dicho, ¿no? Causan pérdidas más que nada económicas. Disminuyen la fertilidad, tienen menos crías y los tratamientos son costosísimos. Por ejemplo, el tratamiento de coccidiosis, el más eficaz, que es con un tontrasuril de laboratorios Bayer, que creo que ya los compró el ANCO, pues está arriba de 1,500 pesos la botella del tratamiento. Entonces ustedes decidan, ¿no? Si se compran un whisky etiqueta verde Johnny Walker o se compran el tratamiento de coccidiosis. Entonces es muy, muy costoso también lo de los tratamientos. Y luego los genéricos, cuando no tienen pruebas estas pruebas, ¿no? De bioequivalencia, pues es tirar el dinero. Ahora, bueno, una pregunta para despertar un poquito. Si pudieran tener la mascota de sus sueños, ¿cuál sería? Ay, yo mientras recojo mi audífono. ¿Qué es chocobo? Ah, basiliscos son los que vuelan sobre el agua, algo así. Ay, la ninfa son esos pájaros, pero son bien gritones. Un pulpo. No quiero que tener un pulpo. Ay, el percherón como el de la leyenda de Zelda. Xenomorfo. Ay, no, sí. No, sí, Fernando, xenomorfo, imagínate. No, eso es perfecto. Un alebrije, como el de la película de Coco. Ay, no. El wombat es simpático, la viuda negra no. Entonces, bueno. Ok. Bueno, el concepto de epidemiología creo que la llevan al mismo tiempo que esta materia. Es lo que estudia todos los aspectos ecológicos de una enfermedad. A ver, Brad Pitt que no envejece, de veras, ese cuate. O un George Clooney. Ok, bueno, estudia, por ejemplo, cómo está distribuido el parasitismo, ¿no? Tiene mucho que ver con la edad del hospedero, el sexo del hospedero. Acuérdense que los machos son más susceptibles a las parasitosis porque la testosterona es inmunosupresora. O sea, si ustedes cultivan, por ejemplo, Cryptosporidium, un protozoario en presencia de testosterona, se reproduce rapidísimo. Les gusta mucho a algunos parásitos. Y en otros casos sí está muy, muy demostrado, a nivel incluso de citometría de flujo,
que los machos siempre son más susceptibles a las parasitosis. El sistema inmune de los machos en general, XY, es débil. O sea, ¿por qué? Porque la testosterona lo frena muchísimo. Y en cambio, el sistema inmune de XX es muy fuerte, tan fuerte que si ustedes ven, por ejemplo, ya las señoras de la tercera edad, ¿de qué se enferman? De artritis, de enfermedades inflamatorias crónicas, de enfermedades intestinales muy, muy fuertes pues de inflamación, ¿no? La famosa enfermedad de Crohn, lupus, por ejemplo, ¿no? Es muy común en mujeres. Son reacciones inmunes exacerbadas. Lo que hacen los estrógenos es exacerbar la respuesta inmune. La testosterona disminuye la respuesta inmune, por eso son más comunes la mayoría de las parasitosis en machos. Voy a ver Lucifer, me lo han recomendado mucho, Lucifer y Sobrenatural. Yo que sí, al fin que hay tiempo. Antes del 8 de noviembre, ¿verdad? Que ya nos regresan a la facultad. Bueno, la interacción parásitos-pedroambiente, pues vemos que todo esto, la ecología está muy relacionada con las parasitosis. Cuando estudiamos en los 90s, a nosotros nos decían que nunca íbamos a encontrar parásitos en zonas áridas, y pues ya después nos da la sorpresa que encontramos hasta coccidias, ¿no? En zonas a 40 grados a la sombra. Entonces vemos cómo los parásitos se van adaptando a los cambios climáticos. Son muy, muy resistentes a los choques térmicos. Entonces, sí, o sea, los vemos cada vez más común en varios ecosistemas. Y acuérdense que México tiene 9 de los 13 ecosistemas mundiales, ¿no? Algo así. O sea, tenemos casi todos los ecosistemas en el país y pues prácticamente en todos vamos a encontrar parásitos. Pues el huésped es un entorno, es decir, el huésped es el microhábitat del parásito. Está el macrohábitat, que es el ambiente, y el microhábitat, que es el hospedero. Entonces, dentro del hospedero hay un desarrollo parasitario y adentro van a encontrar temperaturas, van a encontrar oxígenos y presiones de CO2 distintas a las que hay en el ambiente. Entonces, el hospedero es un microhábitat para los parásitos. Entonces, es que el chat está muy divertido. Y, ok, entonces vemos también que los parásitos con ciclos indirectos, como los que vimos ahora en el repaso de parasitología, nos habla de parásitos un poquito más evolucionados. Esos que astutamente se adaptaron a otro huésped, a un segundo o un tercer huésped, para poder sobrevivir en el ambiente. Entonces, en vez de estar cuidándose del sol, en vez de estar cuidándose de las inundaciones, de la congelación, estos mejor se metieron a un mosquito, a una garrapata, a un tlacuache, y ahí se protegen de las condiciones del macrohábitat. Entonces, los parásitos con ciclos indirectos, con ciclos complejos, son un poquito más evolucionados que los otros. Y pues obviamente es uno de los factores junto con eventos abióticos, es decir, con el clima, por ejemplo, que funciona para regular poblaciones de hospederos. Entonces, lo que decía la doctora Guerrero, ¿no? O sea, los parásitos van también a fungir, tienen una función en la naturaleza, ¿no? Hace poco estaba leyendo en redes sociales, precisamente la noticia está del muchachito que se comió esa babosa y que murió, ¿no? Entonces todo el mundo preocupadísimo, ¿con qué mato a los caracoles? Es que en mi jardín hay un montón de estos babosas y caracoles, ¿con qué los mato? Entonces, pues daba coraje leer ese tipo de cosas, ¿no? Porque decían, es que todo tiene una función, todo, absolutamente todo. Que nos vayamos a meter ahí en medio, ese es el problema. Entonces, todo, claro que podemos tener a disposición la agricultura, la ganadería, pero siempre de manera sustentable y regulada para evitar precisamente este tipo de brotes de enfermedades emergentes. Y pues vemos que al menos el 75-80% de las especies de este planeta tienen un parásito dentro o afuera. O sea, 3 de cada 4 de especies, pueden ser plantas, pueden ser animales, pueden ser hongos, tienen un parásito dentro o afuera. Entonces es la forma de vida más exitosa que existe en este planeta, el parasitismo. Entonces, pues eso da pie a mucha biodiversidad en el ecosistema. Y bueno, hace tiempo, ya después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un ruso que observó, ¿no? Que cada enfermedad tiene un foco natural que los favorece.
Y pues ahí tenemos a México, México, como dice una canción de Alex Lora, del Tri, que tiene forma de cuerno de la abundancia, ¿no? Entonces, es un país tan rico en ecosistemas que pues también es riquísimo en parásitos. Entonces, aquí encuentran de todo tipo de parásitos. Y con los miles de kilómetros que tenemos de costa, imagínense ahí los parásitos a nivel de mar, los parásitos de agua dulce, los de tierra. Entonces, el país da para toda esa biodiversidad, ¿no? Si en una ocasión en un congreso, de estos congresos internacionales de parasitología, había un cuate ahí, un científico de estos países, Finlandia, una cosa que está bien arriba. Entonces dije, bueno, este cuate ¿qué va a presentar? ¿No? Porque vive prácticamente en el hielo, hacia abajito de Groenlandia. ¿Qué va a presentar de parasitología? Porque como que nosotros asociamos la parasitología con climas tropicales, mosquitos, garrapatas, ¿no? La ganadería y en las pasturas. Entonces llegó y presentó unos trematodos de alces, ¿no? Entonces, qué curioso, ¿no? Que incluso a esas latitudes también está presente el parasitismo, muy adaptado a en este caso, a los alces, ¿no? Y pues obviamente las focas, los osos polares infestadísimos con triquinela, ¿no? Y en las zonas árticas. Entonces, pues siempre van a encontrar los parásitos donde reproducirse. Sí, exacto, claro, en las aguas termales, ¿no? Sí, es cierto, hay crustáceos como este plancton, el de Bob Esponja. Hay un montón de copépodos y esos son huéspedes intermediarios de un montón de parásitos. Y bueno, ¿qué es el nicho ecológico? El nicho es el papel que ocupa uno en la naturaleza. En este caso, pues es los recursos que les da el organismo vivo. Entonces, el nicho de un parásito es el huésped y el macroambiente. Entonces, en el ambiente externo, ahí pueden comer, en las fases de vida libre del parásito, pueden comer bacterias, pueden comer esporas, y ya que entra el huésped, empieza a alimentarse de los recursos del huésped. Entonces, vamos a dar un pequeño receso para ya terminar en un momento con lo de resistencia parasitaria, y son conceptos muy básicos. La resistencia es la capacidad que tiene un individuo para sobrevivir a dosis que antes los mataban. Entonces es un término que hemos escuchado muchísimo, sobre todo en el caso de antimicrobianos, y este es un ejemplo. Si ustedes ven ahora estos geles, o tomen por ahí en casa, deben tener un aerosol de estos viricidas, ¿no? El Lysol o el Sanitol, cualquiera de esos que seguramente tienen ahí a la mano porque se han vendido mucho, y van a ver en todos casos que dice que mata el 99.99% de los gérmenes. Nunca les van a poner que el 100%. ¿Por qué? Porque siempre va a haber uno que sobreviva. Siempre va a haber un porcentaje. Esto es debido, pues, obviamente a las recombinaciones genéticas que existen cuando un organismo se reproduce en la naturaleza. Entonces, siempre va a haber uno que va a sobrevivir. Si vieron la película de Will Smith de Soy Leyenda, cómo él era, ¿no? El único que había sobrevivido ese virus, que había transformado a todos en zombie, y creo que ya al final encontró otra persona, ¿no? Pero siempre hay un porcentaje de la población que va a poder salvarse. Entonces, por eso estas empresas, para pues curarse, ¿no? En salud, no aseguran jamás que ellos vayan a matar a todos, ¿no? Entonces, esa es la resistencia. Precisamente aquí el 0.01 sobrevive al gel, ¿no? Entonces, siempre existe el concepto de resistencia en bacterias, en virus, en parásitos. Entonces, ocurre con los fármacos que matan a la mayoría de los parásitos homocigotos, pero no falta el heterocigoto que sobrevive, ¿no? Lo que pasó, lo que han pasado en muchísimos antibióticos, que pues ya no les hace a muchas personas la penicilina, ya incluso las quinolonas, o sea, muchos de los nuevos antibióticos ya no les hace nada. La Organización Mundial de la Salud ya puso como prioridad la resistencia a los antimicrobianos para que esto ya se empiece a controlar, y pues por eso la restricción de comprar los antibióticos como si fueran estas pastillitas tic-tacs, ¿no? Que iba uno a la farmacia y compraba el antibiótico junto con ¿cómo se llaman esas paletas que me encantaban, de los típicos congeladores que hay en las farmacias, Pelapop?
Creo que sí se llamaba, que era así como forma que era muy buena, creo que ya no existen. Pero bueno, iba uno a comprar ahí el helado, el corneto o algo, y ay, de una vez me llevo una ampicilina, ¿no? Ahora ya está muy, muy regulado, tienen que ser las recetas foliadas, también en medicina veterinaria, ya no es posible ir y comprar un antibiótico, un antimicrobiano, como si comprara uno una paleta ahí del congelador. Y eso es muy bueno porque eso va a hacer que empiece a disminuir un poco este surgimiento de resistencias. Y lo mismo nos gustaría que ocurriera en parasitología, ¿no? Que en este caso la Secretaría de Agricultura regulara la expedición de recetas de antiparasitarios. Pero vayan ustedes a Walmart, vayan a, es más, no dudo que hasta en Oxxo, vayan, y también me llamó la atención que fuimos ahí al supermercado y junto a donde venden los sobrecitos de alimento, el alimento seco y húmedo, ya venden las pipetas de Frontline, ¿no? Estas para pulgas. Entonces, dije, bueno, caray, pues no se supone que para eso hay que ir a ver al médico veterinario, ahora ya los toma uno, ahí ya te un sobrecito de whiskas y hay de una vez una pipeta antipulgas, ¿no? Entonces, eso es lo que está provocando que esté aumentando la resistencia. Existe la resistencia lateral cuando los parásitos son resistentes a una sustancia que tiene un mecanismo similar a otro. Por ejemplo, el morantel y el levamisol son tetrahidropirimidinas, pertenecen a la familia química de las tetrahidropirimidinas. Entonces, un animal que sea resistente a morantel, si yo llego y digo, bueno, ya no le hace nada al morantel, le voy a dar pirantel o levamisol, no le va a hacer nada. Si es, por ejemplo, la gente que sea resistente a penicilina y va a alguien y le dice, no, pues te doy ampicilina, pues están prácticamente emparentadas, ¿no? No le va a servir de nada. Entonces es lo mismo esto. Tienen muy, muy similar la molécula. Entonces, esta es una resistencia paralela o lateral. Múltiple es cuando ya hay resistencia a muchos grupos de parasiticidas, muy común en garrapatas. Las garrapatas ya la mayoría son resistentes a organofosforados, a mirinas y a ivermectinas, por ejemplo, y a piretroides, ¿no? Entonces ya son resistentes a tantos fármacos que en una ocasión unos ganaderos en un congreso en el que iba así las lumbreras de la parasitología veterinaria en el país y a nivel mundial a hablar sobre avances en el control de garrapatas, hablaban, ya saben, ¿no? De sus silenciar el RNA, usando estos métodos de interferencia y obviamente genómica, transcriptómica para la creación de vacunas contra garrapata, y separaron unos ganaderos y dijeron, oiga, yo a mi animal le tengo que quitar las garrapatas con cigarros porque ya no se le caen con ningún producto. Entonces le tengo que estar quitando una por una con un cigarro o arrancándoselas porque ya nada las mata. A mí, ¿qué me está diciendo usted de sus términos? Ya se imaginarán, ¿no? Las charlas que daban estos investigadores, es puras técnicas, pues la verdad yo ni siquiera le entendía, yo estaba platicando al momento de sus charlas, pero tienen razón los ganaderos, o sea, ya no les hacen nada a muchas garrapatas. Y bueno, tenemos la cruzada, por ejemplo, cuando hay resistencia a sustancias químicas de modo de acción diferente. Este es un tipo de resistencia múltiple. O sea que, por ejemplo, los organoclorados y los piretroides actúan muy distintos, tienen un mecanismo de acción muy diferente, pero son resistentes a ambos. Entonces los parásitos son bien abusados para hacer eso. Por eso yo no recomiendo que compren esas formulaciones que traen varios fármacos en uno solo. Los laboratorios dicen, por fin pudimos hacer una tableta que le mata protozoarios, le mata nematodos, le mata acetol, le mata todo al animal. A mí no me gusta nada eso porque combinan tantos activos que si el parásito se hace resistente, una resistencia múltiple y cruzada, ya nos fastidiamos con 4 fármacos que no vamos a poder usar el resto de la vida. Entonces, empezar con un solo fármaco y ya después podemos llegar a usar unas combinaciones, pero con mucha cautela. Incluso hay investigadores que recomiendan las combinaciones porque dicen que al parásito le cuesta mucho trabajo hacer una resistencia múltiple, pero pues ¿para qué nos arriesgamos? ¿No? Entonces hay quienes dicen, mejor usa uno múltiple y no se va a hacer resistente a los 4 al mismo tiempo. No lo sabemos, ¿no? Porque de veras son muy, muy capaces. ¿Qué favorece la resistencia? Cuando dosificamos de menos, ¿no? Que no pesamos a los animales, así como en las ferias de que atínale al peso, yo creo que pesa 38 kilos, dale tanto. No, o a veces ni siquiera los pesamos, o sea, si ven cuando desparasitan a sus mascotas,
Yo no he visto colegas que los pesen y, por ejemplo, partan la tableta para darle la dosis indicada. No sé, dicen, ay, pesa como 4,5, hay una completa, o no, la mitad para que le dure más. Y, o sea, así, ¿no? Para que no le cueste tanto, pues nada más le damos la mitad. Esa subdosificación es, ay, perdón, más, que hay una alumna en la sala de espera, pues, ¿te encargo? Que si podría nada más indicarle a Mateo sus apellidos, por favor, para marcarla. Gracias. Sí, si se los escribe a Mateo, ya él le puede dar el acceso. Entonces, bueno, cuando damos muy frecuentemente, ¿no? Hubo una campaña hace tiempo aquí en la Secretaría de Salud que a los niños los tenían que llevar cada 4 meses a desparasitar ahí a los centros de salud y que les daban lo mismo, les daban albendazol y los 4 meses albendazol y a los 4 meses albendazol. Entonces, obviamente ya esos parásitos iban a tener ya una resistencia, una presión de selección de genes resistentes. Si usamos solo de una familia, podemos hacer lo mismo, esa presión de selección. Entonces, se acostumbra a que pues al menos cada año se modifique el fármaco. Aquí hay 2 escuelas, hay quienes dicen que sí hay que cambiarlo, otros dicen que no, que mejor se haga resistente al fármaco y ya se cambie cuando ya exista resistencia, ¿no? Entonces, está muy, muy en debate esto todavía. Entonces, fue muy importante pesar, ¿no? Es que casi nadie pesa. ¿Qué tanto está concentrado el producto activo? Abusados con estos fármacos similares. Yo sé que ahí en la farmacia del doctor Simi les pueden vender, por ejemplo, esta atorvastatina, ¿no? Para quien tenga problemas de colesterol. La atorvastatina de referencia, por ejemplo, el Lipitor, no sé si es de Pfizer, no sé quién es, cuesta arriba de 1,500 pesos, creo. Pero si van ahí con Simi, les cuesta 14 pesos la caja. No, pues a todo dar, ¿no? Tengan mucho cuidado, similar, no fueron medicamentos que no llevaron pruebas de bioequivalencia, entonces los productos activos vienen subconcentrados, vienen mezclados hasta a veces con polvo, no tienen ni buenos vehículos, y eso que provoca resistencia, en el caso de antiparasitarios, antimicrobianos. Y en el caso de productos eso, ¿no? Para el colesterol, peligrosísimo, ¿no? Porque pues pone en riesgo la vida de una persona. Uso de parasiticidas no eficaces, esos baratos no sirven de nada. Y pues tenemos también que hay parásitos que están en arresto metabólico y pues no les hace nada el fármaco. Y pues también tenemos factores asociados con el médico veterinario o el productor, que pusimos el fármaco, llegué, estoy en Tabasco, en mayo en Tabasco, estamos a 42 grados, y pues lo dejé ahí al sol, lo dejé en la camioneta, lo dejé en la troca, peligrosísimo, ¿no? Entonces se debe llevar siempre un manejo adecuado del fármaco. Es malo desparasitar en época de sequía, ¿no? Porque ¿qué van a matar? No hay ni parásitos, entonces están regando un fármaco en la naturaleza que no está matando nada y los poquitos que lo llegan a sobrevivir transmiten sus genes de resistencia. El diagnóstico inadecuado, esto es muy común, ¿no? Por ejemplo, en muchos colegas que se dedican a perros, a veces están diciendo es giardia, cuando son levaduras, cuando a veces son coccidias, y empiezan a retacar a los perros con metronidazol pensando que es giardia, y al rato ya el perro no responde a una infección bacteriana gravísima a la que solamente puede matar el metronidazol, porque el metronidazol es antibacteriano también, de lo mejor que hay contra gram negativas. Entonces, cuando el perro tenga la vida en riesgo y nada más lo pueda salvar el metronidazol, no va a servir porque el colega dijo que era giardia, lo retacaron toda la vida de giardia y ya el metronidazol no le sirve a ese animal, ¿no? Entonces, es un gran problema. Los parásitos mutan, no como los virus, ¿no? O sea, jamás al nivel de un virus. Un virus es un pedazo ahí de proteína que quién sabe qué cosa rara es, no sabemos si está vivo o está muerto, esto que nos está afectando en la actualidad, yo creo que está vivo, aunque todos mis profesores de virología se revolcarían en donde se encuentran en este momento de coraje si me escucharan, pero de veras que yo digo que esto está vivo porque parece que nos conoce, ¿no? Empezaron a vacunar y ¿qué pasa? Llega la cepa delta.
ok, ya, ¿no? Se siguió la vacunación y ahora fastidia a los chiquitos, a los niños. O sea, parece que de veras estuviera vivo y nos conociera de maravilla. Entonces, ya a veces dudo que en realidad los virus no sean cosas vivas, pero bueno. Ahora ya ven que decían que la sana distancia es porque las partículas virales de más de 5 micras, como eran gorditas, se caen al piso y no llega a la otra persona. Entonces esa distancia nos permitía que cayeran al piso y no nos cayeran nosotros cerca de las mucosas. Ya acaban de publicar hace un mes, creo que en la revista Science, que claro que flotan, pero por supuesto que flotan las mayores de 5 micras, nada de que cae al piso. Entonces ya esa distancia social ahora va a tener que ser el triple, porque estas ya vieron que sí flotan. Entonces le digo, parece que nos conoce el bicho ¿no? Que dice, sí, se están cuidando con distancia, ahora voy a aprender a volar, ¿no? Entonces, ¿contra qué estamos peleando? Pero bueno, y por cierto, de esto de la distancia, hay una tienda de mascotas que me llamó la atención que cuando uno hace la fila para pagar, dice que por favor en el piso, ¿no? Está marcado, deja el espacio equivalente a 2 grandaneses, a 16 hámsters, o no sé, o sea, pone su equivalencia en mascotas, ¿no? De la distancia. Muy curioso, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, híjole, ¿cuántos son 2 metros? ¿No? A veces no tenemos como que esa visión abstracta, pues dicen, dos perros grandanex, ¿no? Bueno, dejo ese espacio. Y pues bueno, hay muchos parásitos y eso hace que también se hagan resistentes. Y ya por último, para acabar lo de resistencia, hay fármacos estos de larga acción que son carísimos, pero pues al ganadero le funcionan de maravilla porque le dicen en 4 meses no vas a tener que desparasitar, ¿no? O sea, tú le inyectas esto a tu ganado y te olvidas de desparasitar en 4 meses. Pero vean ustedes la curva farmacocinética, cómo va bajando la efectividad. Entonces llega un momento en que la concentración ya no es suficiente para matar al parásito, ¿no? Entonces, pues eso también que va a producir una subdosificación y por lo tanto una resistencia, ¿no? Y pues ya tenemos ejemplos de parásitos resistentes, las coccidias, fasciola. Aquí en el aula virtual, pues para quien le interese ver, por ejemplo, las coccidias a qué son resistentes ya, las de aves, a todo esto. Ya, y vean desde cuándo, o sea, desde el 97, ¿no? O sea, todavía no pasaban, no inventaban los smartphones y ya estaban resistentes estos bichos. Y el toltrasuril es de los finales de los 80s, entonces rápido se generó la resistencia. Y rápido para acabar en el chat, Troy o Gabriela. Troy, no era Troy, perdón, era Sharpay. Sharpay o Gabriela. Bueno, hay también parásitos sedmentos resistentes. Moncus, vean, desde el 64, ¿no? En el 80, o sea, tardaron casi 20 años en ver que había resistencia parasitaria. O sea, esto es increíble. Aquí ya empezaron a decir, es importante la resistencia, es importante. En el 91 ya ven que los benzimidazoles ya hay resistencia. Entonces, en los 90 fue el boom de los estudios de resistencia antiparasitaria y ya desde el 2006, tiene la edad de nuestro plan de estudios, se ya hizo un consorcio. Vamos a Sharpay. Ay, sí, nadie quiere a Gabriela. Yo tampoco no la soporto. Sí, Sharpay, definitivamente. Troy también. Pues sí, por supuesto. Sí, no, yo tampoco, no trajo. Ya vi también que acá hay Sharpay con su perrito, ahí creo que tiene un Pomerania. Esta es la resistencia a antihelmínticos en México. A fasciola tenemos todos estos resistencia al triclavendazol, por ejemplo, en todos estos países. ¿Y cuál sería tu nombre de superhéroe? Y ya por último, la resistencia de los garrapaticidas, a todo, ¿eh? O sea, ya prácticamente aquí ya nada más faltó poner agua de tlacote, a todo están resistentes ya las garrapatas. Sí. Ya quiero ver eso que dice Raúl. Ay, nos tienes que presentar eso. Gabriela es la verdadera villana, pero ¿qué es eso? ¿Como un creepypasta? Ay, no, sí, vamos a apurarnos al programa y te damos en una clase que nos lo presente. Sí. Todos a favor de que Raúl nos presente esa hipótesis. Sí. No, yo no sé cuál sería mi nombre de superhéroe o supervillano, pero lo pueden pensar para la siguiente clase. Ok, entonces me voy a apurar con el tema 2 y antes de que acabemos el tema 2,
Raúl nos va a presentar eso. Perfecto. Sí, y pues ya con eso, pues la siguiente clase vamos a ver que este tema es un poquito más extenso, el manejo integrado de parásitos.